muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro buen Dios. A cada uno de ustedes les doy la bienvenida. Hermanas, hoy nos toca estudiar nuestra carta de Timoteo y les invito a cada uno de ustedes, hermanos, para orar. Oh Dios Padre bendito, Dios de la gloria, Señor Jesús, gracias Señor por estos momentos que tú nos das, este momento de privilegio, Señor, para estudiar tu carta, Señor, tu palabra, y así para seguir creciendo nuestra vida espiritual, oh Dios Santo. Gracias por las bendiciones que tú nos das, Señor, y las provisiones cada día, Señor, oh Dios amado. Y de igual manera te agradecemos, Señor, por nuestra hermana Raquel, también, Señor, oh Dios, que ella nos trae tu palabra, Señor, y así para seguir creciendo, Señor, y escudriñando tu palabra, oh Dios amado celestial. Gracias, Padre Santo. Te agradecemos en el nombre de nuestro buen Dios, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Actitudes correctas. Introducción al estudio de Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 15. Hermanas, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con nuestro estudio de Primera de Timoteo. Y bueno, estamos ahorita en la distancia. Yo me encuentro un poquito lejos, fuera de Lima, visitando a la familia por motivo de la Navidad en Estados Unidos. Sin embargo, estos medios virtuales nos permiten poder seguir unidas, poder seguir estudiando la palabra del Señor, y vamos a esperar entonces de que en esta tarde el estudio que vayamos a realizar pueda ser guiado por el Espíritu y podamos ser alimentadas por la palabra. Vamos a tener una palabra de oración primero antes de iniciar el estudio. Inclinemos nuestros rostros.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites poder compartir, poder estar como hermanas unidas a través de tu espíritu y tu vínculo de amor. Te rogamos, Señor, de que tú permitas de que todo lo que podamos tratar en esta tarde sea alimento espiritual para nuestras vidas. Podamos aprender más de ti, podamos aprender más de tu voluntad, de tus principios bíblicos, de lo que tú esperas de cada una de nosotras, Señor. Transfórmanos día a día. Permite que cada mañana podamos disfrutar de tu misericordia, de tu amor y del alimento tuyo, Señor, que es justamente tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites compartir. Guíanos siempre en todo. En tu santo nombre oramos. Amén. Muy bien, mis hermanas. Vamos a iniciar entonces, vamos a retomar nuestro estudio de Primera de Timoteo. Nos habíamos quedado justamente en el capítulo 2. Habíamos llegado hasta el capítulo 2, versículo 7, así que vamos a retomar un poco los antecedentes, lo que hemos estado viendo el mes pasado con respecto a este tema. Bueno, en un primer momento, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 4, habíamos estado viendo acerca de el llamado a la oración por la salvación de todos, ¿no? Habíamos dicho que era importante el poder inmiscuirnos en esta invitación que el Señor nos hace, de poder preocuparnos no solamente por la salvación propia, sino también de las personas que están a nuestro alrededor, y que era justamente la voluntad del Señor el que todos llegaran a ser salvos. De la misma manera, habíamos reconocido también a Cristo como mediador y salvador de todos. Esto también lo encontrábamos en el capítulo 2, versículos del 5 al 7. Hayamos entonces seguido con este tema de la salvación y tomaba especial relevancia en el sentido de que habíamos podido identificar a Pablo y él mismo también se declara como llamado por el Señor Jesucristo, llamado por su Señor y Salvador para que sea apóstol, predicador y maestro de los gentiles en dos aspectos que eran muy importantes. Por un lado la fe y por otro lado la verdad. ¿Qué quería decir exactamente Pablo cuando hablaba de poder ser apóstol en cuanto a la fe y en cuanto a la verdad? Si analizamos un poquito el término fe que estamos utilizando, que Pablo utiliza en la carta a Timoteo, vamos a ver de que la palabra que utiliza en griego es pistis y esta tiene la connotación de hablar de la confianza en Cristo, pero esa confianza para salvación. Entonces, esta fe que Pablo estaba enseñando, instruyendo, predicando, era una fe para salvación. Y por otro lado, también nos habla de la verdad. Aletheia dice que es el término en griego y significaba justamente evangelio verdadero. Es decir, este evangelio que es puro, que no tiene ningún error y que es contrario a toda falsa enseñanza. Por eso podemos decir que cuando Pablo va a hablar acerca de la verdad, va a estar refiriéndose exclusivamente a la sana doctrina. Justamente en las cartas pastorales se da mucha incidencia al tema de la sana doctrina, puesto que la iglesia de Éfeso había tenido la participación de falsos maestros que estaban justamente difundiendo doctrinas erradas. Frente a ello, Pablo siempre va a hacer mucha insistencia, mucho énfasis en el tema de la sana doctrina y va a utilizar el término verdad también para poder señalar esta enseñanza sana, esta enseñanza que proviene del Evangelio de Jesús. Entonces, a partir de esta confianza en Cristo y en este Evangelio verdadero en el cual hemos creído, Pablo va a comenzar a dar ciertas instrucciones a los hombres y a las mujeres que son parte de esta congregación para que puedan tener actitudes correctas, ¿no? Que es justamente lo que se espera de los creyentes. No obstante, para poder comprender lo que Pablo va a decir en 1 de Timoteo 2, a partir del versículo 8 hasta el 15, es preciso que podamos ahondar un poco más en el tema del contexto de la iglesia de Éfeso y de algunos personajes que vivían en esa época y lugar. Entonces, ya hemos repasado un poco lo que hemos estado viendo el mes anterior y vamos ahora a adentrarnos en lo que es el contexto de las cartas pastorales para que, conociendo ya el contexto, podamos entonces de allí seguir con el estudio de el capítulo 2 de Primera de Timoteo a partir del verso 8 en adelante.
El contexto, situaciones y personajes. En Éfeso vamos a encontrar unos personajes muy característicos. Entre estos tenemos a los falsos maestros, de los cuales ya hemos hablado en sesiones anteriores. También vamos a ver en los textos que vamos a revisar a un grupo de mujeres que son, digamos, seguidoras, discípulas, y según los textos vamos a poder interpretar discípulas de quiénes eran estas mujeres. Por último, vamos a tener también al grupo de creyentes, ¿verdad? Que se van a mantener fieles a la fe y a los cuales Pablo va a dar también algunas instrucciones a través de Timoteo. Muy bien, hermanas. Ahora nos vamos a dividir en 4 grupos. Les van a repartir también ahorita unas hojitas de trabajo que contienen unos pasajes de primera y de segunda de Timoteo. Entonces vamos a leer los pasajes y vamos a responder las preguntas que están numeradas, ¿no? Son 11 preguntas, pero no vamos a responder las 11 preguntas todas, sino que vamos a avanzar por partes. Por ejemplo, mis hermanas que están más adelante en las bancas más adelante van a hacer justamente la sección 1, que trata acerca de falsos maestros. Las hermanas que están en la segunda banca, entonces van a desarrollar la sección 2, que trata acerca de viudas jóvenes. Ya las que están más atrasito van a desarrollar la sección 3, que trata acerca de los creyentes, y las que están ya en la parte posterior van a desarrollar la sección 4, ¿no? Que trata justamente de los falsos maestros y sus seguidoras. Entonces, nos vamos a ir avanzando de esa forma. Como les repito, van a responder solo las preguntas que están numeradas. Son 11 preguntas. La primera sección va a ser la pregunta de la 1 a la 3, la segunda sección la pregunta del 4 y 5, la tercera sección va a ser las preguntas de las 6 a la 8 y la última sección, la cuarta, va a ser las preguntas de la 9 a la 11. Eso es lo que ustedes van a desarrollar en este momento. Ya las otras preguntas que están pendientes lo vamos a desarrollar todas juntas. Así que tienen 5 minutitos, hermanas, para poder leer los textos y responder a estas preguntas que están numeradas. Son preguntas muy sencillas, muy puntuales, y en base a ellas vamos a poder tener lecciones de qué era lo que Dios estaba demandando de los hermanos de Éfeso y de qué cosas también está demandando ahora de nosotras. Tomemos entonces este tiempo. 5 minutitos, por favor.
Bueno, hermanas, ya pasaron los 5 minutos, así que ahora vamos a continuar y vamos a empezar con la primera sección. Sección 1. El verso que vamos a analizar es justamente para la sección 1, primera de Timoteo 4, del 1 al 3, y dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, es decir, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos entonces a responder las 3 preguntas correspondientes a esta sección. La primera pregunta es, ¿cuáles son las características de los falsos maestros? Revisando el texto podemos encontrar que los falsos maestros se han apartado de la fe, tienen doctrinas diabólicas, son mentirosos y han perdido toda conciencia y vergüenza. La segunda pregunta dice, ¿qué cosa prohibían los falsos maestros hacer? A ver, hermanas, podemos revisar, podemos comparar entre nosotras quienes han respondido esta pregunta. ¿Qué cosa prohibían los falsos maestros hacer? Y podemos encontrar justamente en el texto que ellos estaban prohibiendo casarse y comer algunos alimentos, ¿no? Por último, ¿estas prohibiciones eran conformes a los principios de Dios? ¿Qué pensamos, hermanas? ¿Eran conforme a los principios de Dios o estaban en contra de los principios de Dios? Obviamente, en cuanto a la prohibición de casarse, eso estaba en contra del principio de Dios, porque Dios siempre había bendecido al matrimonio, como lo podemos ver en Génesis 1:27, 2:18, 23 y 24. Además de eso, la prohibición de que se comiera algunos alimentos era completamente desfasada, ¿no? Eso tal vez correspondía al tiempo en las que se guardaban las leyes judías, ¿no? Algunas restricciones alimenticias. Pero ya el Señor había mostrado que Él se complacía de que comiéramos todo lo que Él había creado, ¿no? Inclusive ya desde el Génesis 9:3, después de el diluvio, Él ya da permiso de que también se pueda comer carne de animal, no solamente frutos vegetales. Así es que podemos ver que lo que estos falsos maestros estaban enseñando no correspondían a la sana doctrina. Y no solamente eso, sino que con sus mentiras, con sus doctrinas falsas, estaban comenzando a tergiversar los principios bíblicos del Señor, como por ejemplo el tema del matrimonio, ¿no? Vamos a ver entonces un poquito más con respecto a esto. A ver, mis hermanas, estos falsos maestros estaban echando por tierra todo lo importante que era el matrimonio en aquella época. No obstante, en este tiempo también encontramos personas, también encontramos falsos maestros, falsos gurús, ¿no? Que nos dicen o nos dan otra idea de lo que es el matrimonio. No obstante, nos toca a nosotras poder rescatar el valor real del matrimonio diseñado por Dios. La pregunta sería, ¿cómo es este matrimonio? ¿Cómo es realmente el matrimonio diseñado por Dios? Tal como en aquel tiempo en el que, bueno, falsos maestros desestimaban el matrimonio, en la actualidad también hay mucha gente que lo desestima y lo va a colocar en una categoría de un constructo social, de algo que el hombre se inventó para no estar solo, para procrear, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nosotros revisamos el texto bíblico, vamos a encontrar que el matrimonio es parte del diseño original de Dios. Recordemos, en Edén estaba Adán,
estaba haciendo la labor que el Señor le había encargado, que era justamente poner nombre a los animales, y es allí que, que Dios se da cuenta de que el hombre está incompleto, ¿no? Y va a decir, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda idónea, dice Génesis 2:18. Y entonces Dios crea a la mujer del costado de Adán. Y Adán, cuando ve a la mujer, va a exclamar con mucho gozo, esta es hueso de mis huesos, dice, y carne de mi carne. Y será llamada varona, será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada, dice Génesis 2:23. Ahora, este evento de la creación de la mujer no termina allí, sino que culmina con una parte muy importante, que es justamente la referencia nupcial. Ahí está el texto que dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y hará con ella una sola carne. El vínculo matrimonial entonces convierte a dos cónyuges en una sola unidad que va a convivir, que va a compartir, que va a construir una vida juntos y una vida que va a tener que reflejar en todo momento la imagen de Dios. Tal vez eso es algo que olvidamos en el momento en que nos planteamos este tipo de relación, la relación matrimonial, ¿no? A veces simplemente nos vamos por el tema eh, romántico, ¿no? Esperamos, soñamos muchas cosas con respecto a la pareja, tenemos muchas expectativas con respecto a él o a ella, pero nos olvidamos de que el llamado primero es a reflejar la imagen de Dios dentro del matrimonio. Y simplemente a veces postergamos esa idea y es más, inclusive como creyentes también nos olvidamos de que no solamente tenemos que reflejar la imagen de Dios, también reflejamos el carácter de Cristo porque somos creyentes, porque profesamos esta fe. Y además de eso, si nosotros nos ponemos a ver lo que dice la palabra va a comparar, van a hacer una analogía entre el matrimonio y la unión entre Cristo y su iglesia. Eso quiere decir de que existe una relación muy especial, muy íntima, muy sagrada entre la iglesia, en el sentido de lo sagrado que también puede ser el matrimonio. Pero a veces no le damos al matrimonio ese nivel que debería de tener. Y cuando no le damos el nivel que debería tener el matrimonio, entonces también, por ende, estaríamos negando, ¿verdad?, lo que simboliza la unión de Cristo y su iglesia. Porque recordemos, el matrimonio simboliza la unión de Cristo y la iglesia, pero si mi matrimonio no está reflejando eso, entonces el testimonio que yo estoy dando es que tal vez esa unión entre Cristo y la iglesia es fallida, no se mantiene, eh, puede caer en el desgano, puede caer en la indiferencia, y sabemos por la palabra que no es así. Entonces, como creyentes, estamos llamados justamente a dar ese testimonio fiel, aún dentro de nuestros matrimonios, y hacerlo justamente porque entendemos el propósito con el cual Dios ha ha instaurado esta institución, la institución del matrimonio. No se trata solamente del tema de la procreación, se trata del tema de reflejar la imagen de Dios. La imagen de Dios reflejada no solamente en un hombre o una mujer por separado, reflejada en la unión de estas dos personas que van a convivir y que a pesar de las dificultades van a tener que hacer una serie de esfuerzos, van a tener que despojarse de una serie de cosas para que de esa forma puedan siempre ejercitar la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio y sobre todo el amor incondicional. Amor incondicional como el que Dios nos mostró es el que también estamos llamados a manifestar dentro del matrimonio, porque así lo diseñó el Señor. Podemos entonces concluir que el matrimonio que Dios desea y ha diseñado para nuestras vidas es uno que refleje su imagen y su carácter, siguiendo lo establecido, lo que ya conocemos en la sana doctrina.
Ahora seguimos con la sección 2. Dice Primera de Timoteo 5 del 13 al 15. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Hemos leído ya este pasaje que corresponde a la descripción de las jóvenes viudas de Éfeso. Y bueno, vamos a pasar a responder las preguntas. Esta debería ser la pregunta número 4. ¿Cuáles eran las características que Pablo observa en estas mujeres? A ver, hermanas, hemos podido revisar el texto y podemos encontrar entonces de que estas mujeres eran primeramente ociosas, dice, eran chismosas, eran metiches, estaban hablando lo que no debían, andaban de casa en casa, ¿no? Y algo que también llamaba la atención de estas viudas, y lo hemos podido ver, o hemos tenido referencia de esto en el pasaje anterior, ¿verdad? En el pasaje de 1 Timoteo 4 del 1 al 3, era de que estas viudas estaban negando a volver a casarse, ¿no? Estas eran las características de las viudas. Ahora, tomando en cuenta el antecedente del capítulo 4 del 1 al 3, estas mujeres, dice, ¿actuaban de acuerdo a los principios de Dios o actuaban de acuerdo a las falsas enseñanzas? Pues bien, estas mujeres estaban siguiendo las instrucciones de los falsos maestros. Se negaban a casarse para no volver a someterse a un marido. Eso era contrario a los principios que Dios enseñaba. Es por eso que Pablo va a hacer esta acotación y va a decir justamente que las jóvenes viudas se casen, críen hijos, gobiernen su casa, ¿no? Acá no es un espíritu machista el que está guiando a Pablo, sino más que nada quieren que estas viudas se corrijan porque están andando en malos pasos. Justamente al final del verso dice, algunas ya se han apartado en pos de Satanás. En ese sentido, se esperaba de que si estas mujeres estuviesen casadas, tendrían maridos que pudieran cuidar de ellas, podrían guiarlas, podrían justamente en los momentos que pudiesen querer cometer algún exceso, ayudarlas a que no cometieran esos errores. En ese sentido, viene la recomendación de Pablo de que estas jóvenes se casen. Ahora bien, vamos a hablar un poquito más sobre el rol de la mujer. ¿Cuál sería entonces la forma correcta como estas mujeres deberían de haberse desempeñado? ¿O cuál sería también la forma correcta como nosotras deberíamos de desempeñar el rol de mujer en el tiempo actual? Reflexionemos un poco en esto. Estamos pensando un poquito en el rol que desarrollamos como mujeres, pero creo que también es importante poder pensar en qué pasa cuando no ejercemos correctamente el rol de mujer que el Señor nos ha dado. Muchas veces podemos caer en el error de ejercer mal el rol de mujer, pero a veces creo que caemos en ese error porque no entendemos realmente cuál es nuestro rol, ¿no? A veces nos molesta mucho el sentir que tenemos que estar, por decir así, debajo del hombre, o de que él es superior a nosotros, o de que él es más fuerte que nosotras. Y realmente, si nosotros vamos a la palabra y entendemos el sentido con el que Dios nos ha creado, creo que podríamos tener una percepción distinta de quiénes somos y de lo que Dios espera de nosotros. En primer lugar, debemos de entender de que hemos sido creados para gloria y honra de nuestro Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tiene que primar siempre es honrarlo a Él. Con lo que hagamos, honrarlo a Él. Entonces, de esa manera también no todo va a centrarse en mí, en que yo me siento mal, en que me ponen en segundo lugar. No, no se trata de ti,
Se trata de cómo con lo que tú eres y con lo que tú haces puedes honrar a Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya hemos visto el tema de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ambos, hombre y mujer, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que somos un calco de Dios? Definitivamente no lo somos, porque como seres humanos somos limitados, ¿verdad? No podríamos contener nosotros toda la grandiosidad de lo que es Dios. Sin embargo, el Señor ha puesto tanto en hombres como en mujer características que son propias también de su carácter. Por ejemplo, en el hombre, a él le dio la tarea de sojuzgar la tierra. En un momento dijo que pusiera el nombre de los animales y estaba en ese tema administrativo, por decirlo de alguna forma. Pues bien, a él le ha dado justamente características de liderazgo, características de ser ese ser protector, ese ser proveedor, también fuerza física, de una forma que la mujer no la tiene, cierta racionalidad para tomar ciertas decisiones, no dejarse llevar mucho por las emociones. Bueno, estas son características inherentes de los varones, ¿no? Pueden haber varones sensibles, pero básicamente la mayoría de varones van a tener ese tipo de características, mientras que la mujer van a tener otro tipo de características. Ellas van a ser más emotivas, ellas van a ser más cuidadosas con los detalles, ellas van a estar siempre preocupadas por atender, por hacer sentir bien a las personas, por ayudar a que la gente se conecte, se interrelacione. Entonces, siempre va a haber ese lado de la mujer que el hombre no lo va a tener así nomás. La mujer lo ejerce de una mejor manera. Pero démonos cuenta, en estas características que tiene el hombre y en las características que tiene la mujer, cuando se unen, cuando caminan juntos, pueden justamente transmitir al mundo el sentido de imagen de Dios. ¿Por qué? Porque ambos las manifiestan. Y cuando están juntos, se manifiestan en completo, en unidad. No sé si no sé si me estoy haciendo entender. Los hombres tienen características de Dios. Las mujeres lo tienen. Pero cuando están juntos, entonces podemos ver en plenitud todo cuanto es Dios, su carácter, su bondad, su fuerza, su liderazgo, su racionalidad y también su ternura, su influencia, su preocupación por lograr que las personas se sientan bien, estén bien, ese amor, esa misericordia. Bueno, son cosas que vamos nosotros ejerciendo y podemos ir viéndolas. A veces no nos damos cuenta mucho de eso, ¿no? El hombre, como hemos dicho ya, va a ejercer una labor de cabeza de la familia, ¿no? Y a veces a algunas mujeres eso les molesta un poco, pero ¿por qué? Si yo tal vez soy más inteligente, si yo tal vez tengo más capacidades, pero Dios por algo ha puesto el orden de esa forma. ¿Y qué le ha dado Dios a la mujer en este caso? Hemos dicho, ¿no? De que reflejamos características de Dios. Bueno, la mujer refleja una característica de Dios muy particular, que es una característica que tiene el Espíritu Santo. Esta característica es la de ser el ayudador, el paracleto, el consolador. Las mujeres tenemos esas características, ¿no? De poder ayudar, de poder consolar, de poder estar allí pendiente de las necesidades, como el Espíritu Santo también lo está. Y en ese sentido podemos ser, al igual que el Espíritu Santo que inspira e influye, las mujeres también tenemos esa capacidad de poder influir y de poder inspirar. Es cierto, los hombres pueden tener la capacidad o la tarea de gobernar, pero nosotras también, como complementos suyos que somos, tenemos la capacidad de influir. Y lo correcto es influir de la mejor manera, de una manera que podamos ser de bendición para la vida de ese hombre, para la vida de la familia, para la vida de nuestra sociedad o del grupo donde nos encontremos. El problema es de que a raíz de la caída un poco se desdibujó todo esto. El hombre con su fuerza física abusó de la mujer en muchos sentidos y la mujer también, teniendo esta capacidad, por ejemplo, de la influencia, se dio a veces también a tratar de manipular al hombre o tratar de manipular situaciones. Son formas como se ha desdibujado lo que Dios creó en un principio, que estaba hecho, como dice él, era bueno y bueno en gran manera. Entonces, hermanas, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer?
Queremos que esas capacidades que tenemos, como por ejemplo la influencia que podemos ejercer en las personas, sea ejercida de manera sabia, santa, que construya, que ayude a que otras personas puedan también conocer y reconocer a Dios a través de nuestros actos, o queremos simplemente utilizarlo para nuestra propia satisfacción. Ya lo hemos dicho, hemos sido creados para gloria de Dios y lo que debe de primar siempre es tratar de que la gloria sea dada solo a Él. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestro corazón, gobernando, sentándose en el trono nuestro, y nosotros nos ponemos a un lado y dejamos que Él sea quien se enseñoree, entonces el rol que estemos desempeñando como mujeres realmente va a ser completamente diferente. Nuestra satisfacción va a ser completamente diferente porque sentiremos de que estamos realmente satisfaciendo a nuestro Dios y lo estamos honrando con lo que estamos haciendo. Así que tengamos cuidado, mucho cuidado de la forma como ejercemos nuestro rol de mujeres, ¿no? No podemos eh, ignorar el hecho. Como dice Proverbios 14:1, ¿no? La mujer sabia, dice, su casa edifica, pero la necia con sus manos la destruye, la derriba. Entonces, tenemos en nuestras manos la capacidad de hacer el bien y de hacer el mal. Y Dios nos guía justamente a través de su gracia y de su misericordia a poder hacer las cosas para su gloria y para su honra. ¿Qué pasa entonces cuando no ejercemos correctamente el rol de mujer que Dios nos ha dado? Pues desdibujamos el propósito para el cual fuimos creadas y perdemos la oportunidad de que el mundo vea a Dios a través de nosotras. Ese fue el error que cometieron las mujeres de Éfeso, estas viudas jóvenes. Y es algo que justamente debe llamarnos la atención y nos debe de instar a no caer nosotros también en el mismo error. Dios nos ha creado para reflejar su gloria en medio de un mundo caído y perdido. Pues hagámoslo. Utilicemos lo que Dios nos ha dado, las capacidades que Él nos ha dado, para que la humanidad vea a través de nosotros lo grande y maravilloso que es Dios. Seguimos con la sección 3. Ya hemos podido ver un poco cómo eran los falsos maestros, cómo eran las viudas jóvenes que seguían estos falsos maestros. Podemos entender un poquito más también lo que las indicaciones que Pablo da a las mujeres en las cartas pastorales. Y bueno, ahora vamos a poder analizar cuáles eran las características de los creyentes a los cuales Pablo también da instrucción. Así que vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 14, 2:16 y 2:23 al 25. Dice así la palabra del Señor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pero desecha, dice, las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Pasemos ahora a responder las preguntas de esta sección, la sección 3. ¿Qué sinónimos conocemos para la palabra contienda? A ver, hermana, ¿qué sinónimos conocemos para la palabra contienda? Por ejemplo, discusiones, peleas, riñas, altercados. Son otras formas como también denominamos a estas situaciones. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La número 7. ¿Qué actitudes generan contiendas, o sea, estas peleas, estas riñas entre los hermanos, ¿no? Los hermanos de la iglesia? Pues bien, muchas veces los vanos intercambios de palabras.
¿no? Estamos perdiendo el tiempo en intercambiar palabras, intercambiar formas de pensar, formas vanas que al final de cuentas ni uno ni otro van a cambiar su posición. También el incidir en cuestiones necias, ¿no? Entonces estar allí siempre dándole y dándole algo que sabemos que la otra parte no va a entender o no va a cambiar, no es algo en lo que debamos involucrarnos, sobre todo cuando los ánimos terminan caldeándose, ¿no? Si fuera simplemente un simple intercambio, una opinión, bueno, podría quedar así, pero cuando escala, ese es el problema. Cuando la situación escala, es que se convierte todo esto en una contienda y eso es lo que hay que evitar. Por último, la pregunta 8. ¿Cuál es la actitud correcta que Pablo recomienda a los siervos de Dios? ¿Qué podrían lograr con estas actitudes? Pablo va a recomendar que no sean contenciosos ni peleoneros, sino que más bien sean amables y que corrijan en amor al que está equivocado. Y el que está equivocado, que en este caso podrían ser los falsos maestros, también tienen la posibilidad de arrepentirse y también tienen la posibilidad de conocer la sana doctrina. Así que, como habíamos dicho al principio de esta sesión, a Dios le importa mucho el hecho de que todos puedan llegar a salvarse, ¿no? Entonces, eso también incluye a los falsos maestros, ¿no? Existe la posibilidad que con nuestra exhortación, con nuestra palabra amable, estas personas que han estado distribuyendo estas enseñanzas equivocadas puedan convertirse y puedan volver de sus pasos en falso, ¿no? Es una posibilidad que también nos muestra el Señor, pero siempre vamos a tener que actuar de una manera distinta a como el mundo o a veces nuestra naturaleza nos indica, ¿no? Es siempre actuar en amor, con respeto y bastante paciencia. Respondamos esta pregunta y repasemos sobre este tema. ¿Qué beneficios puede traer la palabra amable para aquellos que nos rodean? Pensemos un poquito en esto. Bueno, ya antes hemos hablado justamente del tema de la exhortación, que es el instruir en amor a aquellos que están en error o aquellos que no han conocido la verdad del Evangelio. En este caso también se está hablando del tema de las disputas, de las riñas. Y es cierto, el creyente puede estar inmiscuido en situaciones de este tipo, pero siempre debe tener una respuesta diferente. El creyente está llamado a hacer siempre una función de pacificador y de actuar como dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Lo cierto es que ante situaciones de discusiones solamente existen dos opciones, dos formas de comportarnos. Una, apaciguando la tensión o dos, exacerbándola, ¿no? Y exacerbarla justamente es la actitud que toma el necio. Nosotros como creyentes debemos de mostrar que somos diferentes, ¿no? Y ante estas situaciones siempre tener una blanda respuesta, una palabra agradable que sea sensible ante la situación que está ocurriendo, no ceder ante las provocaciones y más bien mostrar el amor de Dios a través de estas situaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a estar muchas veces inmiscuidos en situaciones tanto en la familia, en el barrio, en el trabajo, ¿verdad? En las cuales se va a poner a prueba nuestra templanza, se va a poner a prueba nuestra sabiduría también para poder tener una respuesta acorde a la situación. Entonces, es estas situaciones en las cuales Dios también nos puede utilizar para que otras personas puedan realmente llegar a ver lo que Él es capaz de hacer a través de nosotros, ¿no? Porque finalmente el corazón de Dios es de que todos lleguen al conocimiento suyo y todos puedan arrepentirse y puedan creer en Él. Tanto las personas que no lo conocen como también las personas que han estado haciendo caer en error a otros como los falsos maestros. En este pasaje justamente se habla de que es muy posible de que por la blanda respuesta del creyente, por la actitud diferente que muestra el creyente ante las provocaciones, el falso maestro pueda ser llevado a arrepentimiento y a conversión, ¿no? Y a poder reconocer la verdad del Evangelio. Entonces es increíble cómo las situaciones tan críticas, situaciones de pelea, situaciones de riña, pueden ser
espacios que el Señor utiliza para que más personas puedan llegar a conocerle y puedan llegar a tener una relación con él. Así que bueno, está ahí nuestra labor, está ahí nuestra preocupación también para poder siempre perfeccionar nuestro carácter, nuestra templanza, nuestro dominio propio y ser luz en medio de oscuridad, mostrando siempre la voluntad del Señor. Así que tengamos en cuenta esto. La palabra amable, la exhortación en amor, es reflejo del carácter de Cristo y puede ser instrumento de corrección y de persuasión para los que se han extraviado o los que aún no han creído en el Evangelio. En esto justamente es en lo que consiste la sana doctrina. Sección 4. Vamos a leer este último pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1, 2 y de ahí del 5 al 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento retorcidos en sus mentes, réprobos en cuanto a la fe, es decir, han fracasado en la fe. Ahora sí, pasemos a responder las respuestas de esta sección. La pregunta número 9 dice lo siguiente. ¿Podemos identificar a los falsos maestros en este pasaje? ¿Qué características muestran? A ver, hermanas, hemos leído el pasaje. ¿Encontramos realmente falsos maestros en esta porción de la palabra? ¿Podemos identificarlos? ¿Podemos decir cuáles son las características de estos hombres? Pues encontramos que estos falsos maestros son ególatras, son avaros, son soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, ¿no? Parecen, dice, siervos de Dios, pero no lo son. Ellos siempre se resisten a la verdad, se resisten a la sana doctrina. Sus mentes están retorcidas, han fracasado en la fe, es decir, han fracasado en su incapacidad de confiar en Cristo para salvación. La pregunta 10 es, ¿cómo se relacionan estos falsos maestros con las mujeres? Pues bien, estos maestros se han llenado de seguidoras que los reciben en sus casas y que siempre están buscando aprender, pero obviamente nunca aprenden nada, según lo que refiere el texto. Última pregunta, la 11. ¿Por qué estas mujeres no pueden alcanzar el conocimiento de la verdad, es decir, la sana doctrina? ¿Por qué siempre están aprendiendo y nunca aprenden nada? Pues bien, el mismo texto lo dice. Ellas están en esta situación porque persisten en su pecado, en su concupiscencia. No alcanzan la libertad que otorga el Evangelio. El Evangelio, sabemos, trae arrepentimiento y transformación de vida, pero esto no ocurre en ellas. Reflexionemos un poco en lo que implica justamente el arrepentimiento, la transformación de vida y la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. Como podemos ver, estas jóvenes viudas de Éfeso no podían llegar al conocimiento pleno del Evangelio. Había algo que las ataba, que les impedía realmente poder conocer a Cristo como Salvador. ¿Qué era esto que las tenía cautivas? ¿Qué implica entonces la verdadera libertad? El concepto de libertad que muchas veces manejamos es un concepto equivocado y la mayoría de las veces no se ajusta al principio bíblico de lo que es realmente la libertad.
Entendemos muchas veces libertad como que podamos ser capaces de elegir, ser capaces de actuar según nuestra conveniencia o nuestro interés. Pero eso no es exactamente la libertad que el Señor nos ofrece. No es realmente la libertad de la que habla el Evangelio. Pongamos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, una jaula con una ave apresada en ella. Digamos que la jaula es el pecado. Si yo abro la jaula y el ave sale, vuela libre. Vuela libre del pecado que la estaba aprisionando. Al volar libre, vuela libre ¿hacia quién? Hacia Dios. Porque lo opuesto al pecado, lo opuesto a la muerte que ofrece el pecado, es justamente la vida eterna que Dios nos ofrece. Entonces, cuando el ave o cuando nosotros dejamos el pecado y volamos hacia Dios, volvemos a tener comunión con Él. Volvemos a entablar entonces esa relación que antes teníamos con Él, antes de la caída. Y esta relación solamente puede establecerse en base al cumplimiento de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir obediencia a los preceptos del Señor. Por lo tanto, libertad del pecado no significa hacer lo que yo quiera. Libertad del pecado significa estar sujeto ahora a la voluntad de Dios. Significa estar ahora prestos a obedecer los preceptos del Señor. Por eso mismo es que Romanos 6:18 nos dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Por qué? Porque cuando estábamos cautivos del pecado, nuestra vida, nuestro cuerpo estaba dedicada a las obras del pecado. Ahora que tenemos libertad, nuestra vida está sujeta al proceso de santificación, pues somos siervos de justicia y siervos de la voluntad de Dios. Hemos pasado de ser esclavos del pecado para ser siervos de justicia, siervos de Dios. Esa es la libertad que el Señor nos ofrece, una libertad en la cual vamos a poder tener una relación estrecha con Él y vamos a poder vivir esa vida gloriosa a su lado, obedeciendo sus preceptos. Entonces podemos decir de que libertad realmente para un creyente es obediencia a Dios. Y esto era algo que las mujeres, las jóvenes viudas de Éfeso no podían alcanzar, porque no eran capaces de poder dejar atrás su pecado. El pecado las acompañaba, el pecado estaba allí con ellas. Por eso no podían llegar al conocimiento pleno del Evangelio. Por más que trataban, no podían hacerlo. Así que pensemos mucho en esto y reflexionemos también qué tanto nosotros estamos dejando de que Dios gobierne nuestra vida y podamos tener esa plena libertad que Él nos ofrece. O tal vez hemos creído siempre que la libertad es algo completamente diferente. Hemos pensado que la libertad es hacer lo que a mí me plazca y lo que yo quiera o lo que yo crea que me convenga. Volvemos entonces al mismo principio. Hemos sido creados para gloria de Dios. Por lo tanto, todo lo que haga, todo lo que sienta, todo en lo cual yo me inmiscuya, ha de ser para dar gloria y honra a Él, y en el caso de la libertad, a través de la obediencia de sus preceptos. La libertad que estas jóvenes viudas no podían alcanzar era el someter sus vidas en obediencia a las enseñanzas de la sana doctrina. Esto es lo que implica la verdadera libertad, dejar el pecado para obedecer a Dios. Una vuelta de 180 grados que parte de la gracia concedida para arrepentimiento. El contexto, situaciones y personajes. En Éfeso vamos a encontrar unos personajes muy característicos. Entre estos tenemos, terminando todo este estudio, podemos definir algunos perfiles y encontrar algunas características, por ejemplo, en los falsos maestros, los cuales se han apartado de la fe, tienen doctrinas mentirosas,
su forma de ser, su carácter está lleno de egolatría, son avaros y soberbios, parecen que fueran siervos de Dios, pero no lo son. Ellos persisten en no aceptar la sana doctrina, se resisten a la verdad, enseñan cosas que están en contra de la palabra, como la prohibición de casarse o la prohibición de comer algunos tipos de alimentos, pero no cuestionan cosas básicas como es el persistir en el pecado. Justamente en sus enseñanzas es que se puede identificar cómo ellos están tergiversando el Evangelio. Y es a estas personas y a razón de los actos de estos falsos maestros que Pablo escribe las cartas pastorales, específicamente la carta a Timoteo. Muy bien, también tenemos a las mujeres seguidoras de los falsos maestros. Estas eran mujeres viudas que hablaban mucho, que estaban siempre chismeando, que andaba de casa en casa, ¿no? Ellas seguían al pie de la letra las instrucciones de estos maestros y por ellos es que se negaban a casarse porque no querían someterse a un marido. Eso era contrario a los principios bíblicos. Sin embargo, ellas persistían, decían que querían seguir aprendiendo más, por eso seguían a estos maestros, pero al mismo tiempo persistían en su pecado. Este es entonces la situación que vivía la iglesia de Éfeso, y esto nos da ciertas luces en cuanto a lo que Pablo va a escribir con respecto a las mujeres en esta congregación. Entonces, tomemos muy en cuenta el perfil de estas mujeres seguidoras de los falsos maestros. Y finalmente tenemos a los creyentes. Estos son aquellos que se han visto inmersos en las prácticas y enseñanzas de los falsos maestros, pero que han recibido la instrucción de Timoteo, de Pablo, para no caer en riñas ni peleas, sino más bien para exhortar en amor. Hacen esto porque siempre existe la posibilidad que tanto los falsos maestros como sus seguidores puedan arrepentirse y reconozcan la sana doctrina, y de esa forma sean liberados de las garras del pecado. Estos entonces son los principales personajes y situaciones que vive la iglesia de Éfeso, y a esta situación es por la cual Pablo escribe la carta a Timoteo. Queda finalmente entonces hacernos las preguntas, ¿no? ¿Qué tanto una falsa enseñanza puede dañar a la iglesia? ¿Qué tanto si nosotros nos dejamos guiar por esa falsa enseñanza también podemos afectar a la congregación y afectar a los hermanos? Y cómo realmente es que la sana doctrina puede darnos libertad, Jesús puede darnos un nuevo propósito de vida, cómo realmente a pesar de las circunstancias y a pesar de que puedan haber oposición y a pesar de que puedan haber enseñanzas equivocadas, el Señor puede hacernos persistir, puede hacernos crecer y puede utilizarnos para que aquellas personas que están en error puedan llegar a conocerle y puedan llegar a servirle y amarle como nosotros lo hacemos. Así que hemos terminado por hoy esta lección y nos vemos el próximo mes con el estudio ya ahora sí del capítulo 2 a partir del verso 8 de Primera de Timoteo. Nos vemos, hermanas. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, queridas hermanas, dando gracias a Dios en esta tarde de estudio bíblico, el último del 2022, pero el próximo año, o sea, el próximo mes de enero, estamos enero 2023, continuamos con nuestro estudio de las cartas de Timoteo. Agradecemos mucho a nuestra hermana Raquel Onofre, que está ayudándonos a profundizar un poco más en lo que el Señor tiene para nosotros a través de estas cartas que nos ayudan mucho en nuestra vida, ¿no es cierto? Y también estamos muy agradecidas a Dios porque la semana pasada tuvimos un almuerzo muy especial, ¿no? Terminando más, no tanto por lo que se comió o dónde se comió, sino porque pudimos estar un buen grupo de ligueñas y tuvimos el privilegio de estar con nuestra hermana Milka, que hace mucho que no puede congregar en nuestra liga, ¿no? Nuestra hermana Teófila también, y en verdad nuestra hermana Paciencia también, nuestra hermana Julita,
Bueno, es un tiempo precioso, fue un tiempo muy bonito, de verdad, damos gracias a Dios, porque no solamente, como les digo, fue el compartir, ni el tiempo precioso que hemos podido estar, sino el mensaje que pudimos compartir, alabar y adorar a nuestro Dios, ¿no es cierto? En verdad fue un tiempo muy agradable y damos gracias a Dios por ello. ¿Y qué nos toca para estos días, no? El día de mañana, como iglesia, tenemos nuestra reunión especial de Navidad, donde vamos a entender el verdadero significado de la Navidad, lo que en verdad se necesita en cada hogar. Así que las invitamos, ¿no? Las invitamos, no solo los especiales, porque la Liga también va a presentar su especial, la Escuela Dominical también va a presentar su especial, sino por el mensaje. Hay que invitar a todos los familiares, conocidos que podamos, para que puedan juntos con nosotros gozarse de este tiempo, ¿no? Del verdadero mensaje de la Navidad. Así que las invito a participar el día de mañana a las 7 de la noche en nuestro templo, en forma presencial, ¿sí? Y como Liga Femenina nosotros continuamos con nuestras tardes de estudio bíblico el martes a las 4 de la tarde por Zoom, recuerden. Y el próximo jueves, ¿qué tenemos el próximo jueves 29? Que ese sí es el último del año. Este jueves vamos a tener nuestra asamblea de informes. Vamos a detallar un poco lo que ha sido el trabajo de este año, que no se pudo ver en la asamblea de la iglesia, pero ahí lo vamos a poder tratar, las preguntas que tengan las podamos resolver, y el informe económico, cómo fue el manejo del dinero, de los ingresos y de los gastos que hemos tenido durante todo el año. Así que las invito a participar en forma presencial. Y para las que no pueden asistir, vamos a tener un programa grabado donde vamos a tener algo precioso que se puede decir un especial de fin de año. Así que también van a poder gozarse con nosotras, ¿sí? Esos serían todos los anuncios, sin antes mencionar el cumpleaños de nuestra hermana Sheila. El martes ha sido su cumpleaños, Sheilita, que el Señor te siga bendiciendo y te siga guiando en todos los proyectos que tengas en tu vida. Un abrazo con mucho cariño, que el Señor te bendiga. Vamos a acompañarme para despedir este tiempo y poder juntas orar por nuestra patria, que tanto lo necesita, ¿no? Oremos, hermanas. Amado Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor, y te glorificamos a ti. Gracias te damos, Padre, porque tú eres el único que nos fortalece, el único que está siempre a nuestro lado, el único que nunca nos deja de su mano. Gracias, Padre, porque sin ti nada de lo que se ha logrado se hubiese podido lograr. Gracias, Señor, porque a pesar de los problemas tú nos has sostenido. Gracias, Padre Santo, por los tiempos maravillosos que hemos podido disfrutar en este 2022. Te suplicamos, Señor, nos perdones si te hemos defraudado de alguna forma, Señor, de pensamiento, de palabra o de hecho, o dejando de hacer aquello que tú nos has llamado a hacer. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos puedas ayudar a, en verdad, cumplir con lo que tú quieres, a través de tu palabra, que tú quieres que nosotros podamos hacer, como servirte, como poder ser útil, Señor, para tu iglesia. Te pedimos, Señor, en una forma muy especial también por la familia de nuestra hermana María Guaranga, viuda de Aracaqui, Señor. Te pedimos tú la fortalezcas a ella y a sus hijos, Señor, por la pérdida de su esposo. Sabemos que Él ya está en tu presencia, que Él está gozando, Señor, con tus ángeles, Padre. Gracias, Padre, porque Él, en verdad, Señor, nunca le negó a tu hija, Señor, el poder congregarse y siempre le alentaba a seguir, Señor, asistiendo a nuestra liga. Te suplicamos, Padre Santo, una bendición especial para nuestras autoridades también. Señor, tú dales la sabiduría a nuestra presidenta, a sus ministros, Señor, para que puedan ayudarnos, Señor, a poner tranquilidad
y cese la violencia, los disturbios, Señor, en nuestra patria. Da consuelo, Señor, a esas familias que han perdido a sus seres queridos, Señor, tantos jóvenes, militares, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que tú puedas por traer la paz a nuestra patria. Te suplicamos todas estas cosas, una bendición especial para cada una de tus hijas, porque te lo pedimos en el amor y por los méritos de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor me las bendiga, hermanas. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.